Te quería preguntar volumen o cifras de negocio. Tenemos más de 800 inmuebles ya en cartera. El año pasado cerramos 128 alquileres y 45 ventas. Toda la innovación, lo digital, la tecnología, mientras el ser humano esté en el centro de la ecuación, bienvenido sea. Para esa parte quizá más junior, ¿qué tipo de consejos le podrías dar? No hay que hacer las cosas de manera impulsiva y luego no te muevas por el dinero. En el episodio de hoy entrevistamos a Ignacio Hacha García Noblejas, COO dentro del Grupo Santander de Retail & Co, es su vehículo inmobiliario, y hoy viene a contarnos sus pasos a lo largo de su carrera profesional, que ha acumulado varios éxitos y adicionalmente tiene 20 años de experiencia dentro del sector inmobiliario. ¿Qué tal estás, Nacho? Muy bien, Jaime. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por haber venido, que nos hace muchísima ilusión. Además, queríamos reforzar el podcast con un experto dentro del sector inmobiliario. Así que nada, vamos por el principio. Cuéntanos un poquito tu background, historia, para que la gente te pueda conocer. Pues muy enfocado al mundo inmobiliario y mis inicios en el mundo del retail. He pasado por... Yo siempre digo que he estado en las tres partes de la mesa de negociación. He estado en ese retailer o en esa empresa de servicios que busca inmuebles. He estado muchos años en el que pone de acuerdo o hace el match entre un lado y otro, que es la consultoría o el perfil intermediario. Uh-huh. Y he estado en la otra parte, ¿no? en la de gestión de inmuebles, que además es mi última experiencia, donde me encuentro ahora mismo dentro del Banco Santander. He pasado por marcas como The Phone House, Festamoda, compras de capital riesgo de compañías textiles para puesta en valor. He estado en empresas como Aguirre Newman, Rohan Inmobiliaria, Cushman & Wakefield, y actualmente en el Banco Santander en un vehículo inmobiliario que se encarga de gestionar todos esos activos que el banco es propietario y que quedan desafectos de la actividad bancaria. Pueden ser edificios o pueden ser sucursales, y que nosotros nos encargamos de ponerlos en valor y buscarles una nueva vida. Qué bueno. Hay una cosa que es interesante, que es un poco tu último movimiento. También me encantaría entender, pues, oye, cuáles son tus motivaciones, cómo tomas la decisión de un cambio de puesto o no, qué es realmente lo que te puede llegar a estimular de un puesto, porque es cierto que teniendo, bueno, pues, un puestazo, hablando de forma coloquial, también como socio de Cushman & Wakefield, que ahora nos cuentas, pero creo que es como la segunda consultora más importante, pues bueno, hiciste un cambio a la parte de Retail & Co de Grupo Santander. ¿Cómo son esos cambios? ¿Cómo te los planteas? ¿Cuáles son tus motivaciones? Well, Jaime, es una pregunta que me hacen mucho, y que la entiendo, pero al final la motivación de alguien, y empiezo por esta reflexión. Podía haber terminado mi carrera profesional en Cushman & Wakefield. Uh-huh. Y lo digo claramente. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues a lo largo de tu vida pues pasan muchas cosas personales y profesionales, ¿no? Yo creo que la primera es alcancé la posición de socio antes de los 40 años. No sé si esto es bueno o es malo. Al final depende de las personas, ¿no? Cuando alcanzas cosas que las ves tan lejanas, que consideras que son tan meritorias, que además piensas que es el final casi de tu carrera o la consagración de tu carrera, y las consigues tan pronto. No sé, el otro día veía a unos nadadores que habían tenido una medalla de plata y estaban derrumbados. Y dices, con una medalla de plata, ¿no? Pues esto es un poco una sensación un poco agridulce, que dices, ¿ahora qué me queda? Claro. ¿Qué me queda, no? Y siendo una compañía maravillosa con gente estupenda, pues coincidieron muchas cosas, no una, porque por una cosa no te mueves. Coincidieron muchas cosas, coincidieron asuntos personales, salariales, de proyecto, de motivación,
de salirme un poco de mi tranquilidad y mi confort, y luego es verdad que quien me llamó no era cualquiera, ¿no? O sea, al final coinciden muchas cosas y decidí a cambiarme por muchos pequeños motivos que hicieron que me cambiase. No, es una decisión valiente seguro, evidentemente la posición nueva seguro que era un gran desafío, pero bueno, me parece valiente. ¿Cómo es eso de ser que te hagan socio con 30 y pico? Porque antes de los 40 es con 30 y pico, cuando es muy muy poco habitual. Entiendo que la media es casi más cercana a los 50 cuando te suelen hacer socio. ¿Cómo se encaja eso y sobre todo también cómo lo encaja el ecosistema? Tus compañeros, la gente que está un poco también compitiendo por llegar a ser socio y ve que alguien le ha adelantado un poco por la derecha, ¿no? O sea, ¿cómo se vive eso? No lo sé, yo creo que eso hay que preguntárselo a los que están en ese ecosistema y cómo lo vivieron. Y fíjate, has dado la clave no es tanto la edad, aunque yo sí lo viví de esa manera, porque yo estoy pensando qué me queda por delante, ¿no? Es más el tiempo que yo llevaba. O sea, al final, en una consultora estratégica, en una Big Four, en una empresa como Cushman & Wakefield, los años que lleves dentro de la compañía son muy importantes. ¿Por qué? Porque la fidelidad, porque te conocen, por el recorrido, bueno, pues por muchas cuestiones. Y yo no llevaba tanto tiempo. ¿Cuánto llevabas? Yo creo que cuando doy el salto debo llevar 7 años aproximadamente, 7, 8 años. Entonces, creo que ahí es donde a lo mejor el ecosistema a lo mejor lo interpretó de una manera diferente. En cualquier caso, yo creo que fue muy bien recibido por toda la gente que me rodeaba. Yo creo que hay un fair play muy bueno dentro de la compañía. Es más como lo viví yo, ¿no? Lo viví con una enorme ilusión y que se fue apagando esa enorme ilusión a medida que iban pasando los meses y los años, ¿no? Y entonces me iba dando cuenta, digo, oye, puedo hacer más cosas, ¿no? Y bueno, pues esa discusión dentro de mi cabeza la tuve durante muchísimos meses, muchísimos meses. ¿Y cuáles consideras que fueron un poco los ingredientes o, no sé, las acciones que te llevaron a ir escalando de esa forma o a conseguir ese cierto éxito profesional? Que luego el éxito es relativo, que cada uno lo atribuye de una forma. Absolutamente, la palabra éxito está tan difuminada porque es muy personal. Pero ¿cómo fui escalando? Yo creo que gracias al mercado. O sea, dentro de una consultora como la que yo estaba, como Cushman & Wakefield, no te regalan nada si el mercado no le dice a los que tienen que tomar la decisión, ojo, que tiene usted ahí alguien que me vale como asesor, que lo quiero ahí, que lo quiero cerca mío, y luego además tus resultados. Ajá. Va todo muy acompañado, pero yo creo que a mí mis mayores valedores fueron mis clientes, los clientes de la compañía, que se sintieron muy bien representados por mi trabajo de los años pasados, ¿no? Y luego, evidentemente, dentro de la empresa. La gente que tiene que avalarte lo tiene que hacer con las garantías de que lo está haciendo una persona pues con ciertos valores, con una profesionalidad intachable y con un recorrido dentro de la compañía, ¿no? Y eso es lo que me hizo a mí avanzar relativamente rápido. Y luego sortear los que a nosotros nos ha tocado vivir la crisis, moverte en un entorno de crisis inmobiliaria, de crisis global y hacer grandes cosas. Bueno, es lo bueno y lo malo de pasar por ahí, ¿no? ¿Porque qué años tuviste que navegar así más complicados en el sector? Bueno, los más complicados. Los más complicados. Yo entré lo más oscuro, entré en el 2011, en 2010-2011 en Cushman & Wakefield, y fueron años durísimos. Ostras, era un pozo negro. Un pozo negro, absoluto. Unos hablan de la crisis que va del 2008 al 2012 y yo digo que es del 2008 al 2014. Entonces, la realidad es que me tocaron vivir años muy complicados y gestionar cosas difíciles. Sí, entiendo que la parte más dura, sobre todo siempre cuando vienen temas de
ajustes, recortes de personal, equipos, todo esto, porque tenías un equipo a tu cargo, entiendo. Sí. Y esta parte, al final, yo creo que hay en partes, en diferentes sectores, que es como casi competición deportiva, en el sentido de que hay un alto rendimiento, y sobre todo si estás navegando en esas aguas revueltas como la crisis, que era un momento muy, muy negro. ¿Cómo gestionas un equipo para que de verdad tengan ese performance bueno, grandes resultados? ¿Cómo les entrenas, no? Porque también es un poco un coach. O sea, la verdad es que no tengo... O sea, yo tengo mi filosofía y no sé si es la buena, ¿eh? La verdad es que a mí me está dando resultados en los últimos años. Yo he tenido la suerte de tener muy buenos profesionales, pero a estos buenos profesionales hay que captarlos. Entonces, yo creo que hay una labor de captación muy importante. Yo en esa labor de captación conozco muy bien a la persona. Para mí el valor de la persona, lo que hay dentro, el currículum me importa, evidentemente, porque necesitas gente que tenga conocimiento en las áreas que vas a contratar, pero la persona es clave. Luego, yo creo que hay que gestionar en base a la confianza. Cuando digo alto rendimiento, o sea, no quiero hacer esto algo generalista, porque no todas las compañías son iguales, no todos los equipos son iguales. Yo hablo de equipos de alto rendimiento, equipos senior, equipos que gente que con una carrera profesional y con un conocimiento importante. Entonces, a esta gente hay que darle confianza. O sea, y tú al equipo le ofreces confianza, ellos te ofrecen respeto, te lo devuelven con respeto. Claridad de objetivos también, ¿no? Sí, la claridad de objetivos tiene que ser para las dos partes. O sea, no pueden ser unos objetivos muy claros, pero frustrantes y no alcanzables. Esto no tiene ningún sentido. Y cuando te encuentras con un equipo de estas características, multidisciplinar, de alto rendimiento, cada uno necesita un trato diferente. Trato diferente no quiere decir discriminación entre unos y otros, sino que a cada persona hay que saber dónde hay que ajustarle y dónde hay que apretarle o dónde hay que apoyarle. Tiene que haber muchísima conversación y, sobre todo, pedir feedback constantemente. Yo tengo una relación muy cercana con la gente con la que trabajo, muy, muy, muy cercana. Y esto yo creo que me ayuda en momentos duros a hacer equipo, y en momentos menos duros que la gente pueda tirar con libertad, empujar por sí sola. Y yo creo que hay una parte muy humanista que no sé si es la adecuada, pero que a mí me gusta darla a los equipos con los que trabajo. No, me encanta lo que dices. Sí que es verdad que para mí a veces es un desafío, y te hablo de mi día a día, por ejemplo, pero esa parte de pedir feedback, tener mucha conversación, dedicar mucho tiempo, diálogo, entender las necesidades de cada uno, depende de dónde estés, pero si de verdad, o sea, si tienes un plan como de mucho crecimiento, que es súper intensivo en ejecución, en acciones, hay veces que lo descuido. Sé que es importantísimo, pero yo creo que es un desafío porque es muy fácil descuidarlo. Entonces, ¿cómo haces para no descuidar esa parte de conversación, de feedback, de cuidar? Primero es que es agotador. No lo quieres decir, pero es agotador. Sí, que he sido demasiado políticamente correcto. Sí, pero bueno, yo me encanta no serlo. Es agotador pedir feedback constantemente, entrar en la parte esa humanista que te digo, esa parte personal. Llega un momento en que, joder, qué pesado, ¿no? Sí. Pero es la que yo no quiero descuidar. Pero eso te hace alejarte. Yo, por ejemplo, en mi día a día, yo me alejo mucho de las operaciones. Siendo responsable de operaciones del vehículo, me alejo mucho de las operaciones, las superviso las operaciones. Siempre superviso todas las operaciones que van a un comité de aprobaciones. Estoy encima de esa, pero doy una libertad absoluta porque doy esa confianza y entonces, al final esto es como un pastel, ¿no? Hay una parte de ese pastel de las operaciones en el que yo no entro tanto al detalle, sino que hago una supervisión y delego mucho. Y luego hay una parte mucho más humanista donde pongo más tiempo y más foco. Tienes que descuidar unas cosas, otras. No se puede estar en todos sitios, es imposible. Es imposible. Entonces, cuando hay alto rendimiento, tienes que confiar en la gente. Vale. Y sobre todo, permitirles que se equivoquen. Vale. Y cuando se equivocan, compartir el error. Sí, desdramatizar, ¿no? Desdramatizar, absolutamente.
Claro, qué bueno. Oye, pues entrando un poco más en materia en el sector y con una foto un poquillo más macro, ¿cómo está evolucionando, ¿no? ¿Cómo está evolucionando el real estate en los últimos años? ¿Cómo crees que va a evolucionar un poquito en los próximos meses, ¿no? Estamos en un momento importante. Pregunta complicadísima y además de las que no me encuentro cómodo. O sea, lo de la bola de cristal es algo que además yo creo que a todos nos ha demostrado que es muy difícil hacer predicciones. Más que difícil, creo que es arriesgado hacerlas, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que creo que el mercado de real estate, el mercado inmobiliario, va por barrios. O sea, yo creo que es un mercado mucho más amplio de lo que la gente se imagina, y no todos los submercados dentro del mercado inmobiliario funcionan ni responden de la misma manera. Yo creo que hay algunos que se van a defender mejor que otros, y dentro incluso de esos submercados no puedes poner dentro de la misma balanza cómo se va a comportar un retail en la calle Serrano, en la calle Ortega y Gasset o en Paseo de Gracia en Barcelona, que en una calle secundaria o terciaria de Albacete. Claro. O sea, creo que hay un mundo enorme de interpretar todo esto. Luego, como te digo, hay diferentes enfoques desde el punto de vista de real estate industrial, oficinas, residencial. El otro día en una charla de tendencias de PwC, de Price, ponían un slide en el que explicaban dónde estaba el mercado, los submercados del mercado inmobiliario. No sé si era en el 2008, y hablaban como de 6, 7, 8, y ahora estábamos en el 2023 por encima de los 20 submercados. O sea, es una barbaridad. Pero esto de los submercados no lo he entendido muy bien, o sea, ¿cómo se desglosa? Pues por ejemplo, antes era oficinas. Vale. Ahora está coworking, flex, oficinas tradicionales. Eso es un ejemplo dentro solo de oficinas, ¿no? Antes era industrial, ahora es industrial, logístico, última milla. Entonces, se ha ido como desgranando todo ese mercado, y hay muchísimos más ángulos. Y todo esto para decir que no sé lo que va a ocurrir este año o el que viene o en el 25. Lo que sí creo es que el mercado inmobiliario está mucho más profesionalizado, muchísimo más profesionalizado de lo que estaba antes, y que es un cierto valor seguro desde el punto de vista de un mercado como el nuestro, el español, en el que te da muchas opciones donde poner tu dinero y es relativamente conservador. Y bueno, eso nosotros lo estamos viendo y que está evolucionando muchísimo, y ahora te pregunto por la parte de digitalización, pero nosotros como agencia de marketing digital nos están viniendo y cada vez más agencias inmobiliarias, pues de todo, o sea, me refiero a Madrid, Marbella, Barcelona, Valencia, tal, que cada vez se están pues un poco adaptando, ¿no? a estas nuevas tendencias, a estos cambios. ¿Cómo ves tú esta parte de digitalización? Tanto a nivel quizá más macro, de empresas más grandes, un poco estilo vuestro grupo, sí, o quizás un poco más pequeñitas, pues como pueden ser agencias que, oye, puede ser una agencia local solo, un grupito de agencias que está en 3-4 ciudades. ¿Cómo está afectando la digitalización? Bueno, yo creo que es obligatorio. O sea, yo creo que es un must para todos. La tecnología y la digitalización en el mercado inmobiliario ha entrado y fuerte, no para quedarse, sino para crecer dentro del propio mercado. Yo creo que todo va a ir acompañado de digitalización y de tecnología, y lo que hay que buscar es ese punto y esa medida para cada mercado, cuánto tiene de digital y cuánto no. Desde el punto de vista de los bancos, pues existen ya bancos digitales 100% pure player, y los que no lo son van a tener que agarrar la digitalización. Yo creo que hay que adaptarse, pero soy un gran defensor de los modelos híbridos. Creo que la digitalización es una herramienta, es una forma de adaptarse a los nuevos tiempos, pero no puede ser el único canal. Sí, porque estábamos un poco antes de empezar el podcast hablando medio de broma, que oye, dentro de 50 años quizás
estamos todos inmersos en el metaverso y flotando por el ciberespacio, pero no es tanto una realidad que sea fácil de imaginar, ¿no? Porque al final es que la parte presencial es que siempre tiene que existir. Y me comentabas lo que hemos vivido en la pandemia, que todos con un estrés encerrados en casa y que las pantallas y la tele no eran suficiente, ¿no? Es un poco en esta línea. Bueno, yo es como lo veo. Yo creo que el mejor ejemplo nos lo impusieron, nos vino sin que lo tuviésemos preparado. Tú hablabas, yo tenía conversaciones en las que con gente del sector súper senior que me decían, bueno, el retail va a desaparecer, todo se va a convertir, porque yo tengo mis hijas tanto el día con el móvil y tal. Y yo no me lo creía, ¿no? Pero es que ahora ya sí que puedo asegurar que eso no va a ser así. O sea, nos ha demostrado la pandemia que necesitamos vivir, necesitamos sentir, necesitamos ver, tocar. Yo te hablaba antes de broma, no sé cómo llegarás a tomar las cañas con tus amigos, pero te acabarás tomando dentro de 50 años las cañas con tus amigos. O sea, quiero decir que igual quedarás a través de ese metaverso, pero la caña tú querrás tomártela, ¿no? No, totalmente. Y si llegas a hacerlo, ¿y dónde te lo tomarás? En un bar muy moderno, a lo mejor, pero será un bar físico. Sí, no, hombre, yo espero que sigan existiendo. También es verdad porque estamos educados ahí. Luego, de repente, innovaciones disruptivas que lo cambian todo. No sé si Elon Musk llegará y nos meterá un chip en el cerebro instalado. Vi el otro día los 3 reportajes de Elon Musk. Bueno, es lo más disruptivo, pero todo está centrado y todo basado en el ser humano. Claro. O sea, él se quiere ir a Marte. ¿Pero a Marte a qué? Él lo dice. A que se pueda viajar a Marte y pisar Marte. No quiere mandar un chip a Marte, quiere que el ser humano pise Marte. O sea, todo va en relación al ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que toda la innovación, lo digital, la tecnología, mientras el ser humano esté en el centro de la ecuación, bienvenido sea. Bueno, es que yo creo que no puede ser de otra forma. Es que si no está el ser humano en el centro de la ecuación, ¿quién va a estar? Sí. ¿No? O sea, yo creo que tiene todo el sentido. Y hablamos de innovación, entonces, ¿qué innovaciones quizá más relevantes crees que pueden venir en los próximos años, o ya estás viendo las típicas ferias de innovación a las que asistes, o oye, hablando con otro tipo de empresas que os presentan proyectos seguro? ¿Qué innovaciones crees que pueden afectar en los próximos años dentro del sector retail? Pero me refiero a cosas tangibles, ¿eh? No hablo de, oye, ¿cuál es tu estimación o previsión? No, cosas que digas, oye, pues yo creo que hay innovaciones tecnológicas que pueden afectar positivamente. Estoy viendo muchas. Y desde el punto de vista inmobiliario, como te decía, hay que abrazar la tecnología y desarrollarla al máximo. Sí que me estoy dando cuenta que queda mucho por hacer. Yo creo que en todo lo que es la gestión de datos, bases de datos, filtración de datos, incluso inteligencia artificial, va a tener un gran desarrollo dentro del sector inmobiliario. Pero esto nos va a obligar a tener tal volumen de información y de acceso a información que cada vez nos vamos a tener que convertir en profesionales mucho más escrupulosos. Cuando tú tienes 2 datos, tienes un 50% de error. Cuando tienes... Lo que quiero decir, o de acierto, lo que quiero decir es que vamos a tener tal nivel de información que además yo creo que va a ser incluso contradictorias unas con otras. En algunos casos yo ya me lo estoy encontrando, que vas a necesitar que tu profesionalidad, tu formación, tu conocimiento, tu background, tus comparables de la vida, de otras operaciones, de tu día a día, hagan discernir cuál es el dato correcto. Total. Bueno, y de hecho ya con temas de inteligencia artificial, yo creo que lo que nos estamos dando cuenta es que los sectores evolucionan hacia saber utilizar nuevas herramientas y saber sacar outcomes buenos y que no sean contradictorios de estas nuevas herramientas que estamos utilizando. O sea, quiero decir, ahora suena muchísimo ChatGPT, sí. Todas estas DALL-E, nosotros que vamos en agencia utilizamos para rediseño, para redes, tal. Entonces estamos probando herramientas de inteligencia artificial y yo creo que en todos los sectores las vamos a utilizar y tendrán una ventaja competitiva quienes sean muy muy buenos utilizándolas y quienes no se quedarán un poco atrás. No sé si en vuestro sector también. Sí, pero yo lo que interpreto con todo esto
es que vamos a poder hacer más cosas a lo largo de nuestra jornada laboral. Vale. Pero al final vamos a poder hacer, y hablo vamos, es las personas que trabajamos en las compañías, vamos a utilizar todas estas herramientas y todo lo digital y toda la tecnología para poder hacer más cosas. Eso te va a llevar a una productividad mayor, sin tener que trabajar 24 horas. Claro, o sea, que, entonces, que vas a llegar a picos de productividad a los que pensabas que no ibas a poder alcanzar porque está interviniendo la tecnología, pero no es sustitutivo. O sea, complementario. Es complementario, absolutamente. Sí, es un impulso, yo creo que también, yo lo veo así. Es verdad que, y es una pena, pero inevitablemente puestos seguro que van a desaparecer, puestos que realmente sí que puede hacer la inteligencia artificial, las máquinas, tal, coches que se conduzcan solos, transportistas que no sean necesarios, pero no, yo estoy totalmente de acuerdo. Igual que lo que hablábamos antes del modelo híbrido, aquí yo creo que es más, sigue siendo un modelo humano impulsado por más herramientas, que en este caso son digitales, tecnológicas o lo que sea. Sí. La otra cara de la moneda, hablando un poco de esto, es, oye, la parte física que poquito a poco en algunas áreas o barrios, como dices, tiende a desaparecer. La parte de sucursales lo estáis viviendo, ¿no? Ya no es el modelo de tanto sucursal física. Bueno, ese era el modelo y acordaros que ibas por una calle y habría la época de las cajas de ahorros, o sea, habría los 4 grandes bancos más las cajas de ahorro y tú veías 7 locales en una promoción de obra nueva, 7 locales seguidos y eran 7 sucursales. Ese era el modelo. Ese modelo ya no es el que funciona. 7 sucursales y 7 bares. Y 7 bares. Sí, 7 bares. Es cierto. Los bares siguen, ¿eh? Sí. Entonces, yo creo que ahí hay un punto de adaptación a lo que la sociedad y el mercado le está pidiendo al sector bancario. No es un tema de capricho, sino es un tema de adaptación al mercado. Y en esa fase es en la que nos encontramos. Y por eso se crea nuestro vehículo. O sea, nosotros somos el contenedor de lo que pueda venir. No tomamos decisiones al respecto, sino simplemente estamos aquí para ayudar al grupo, a nuestro banco, a nuestro accionista, para dar salida y sobre todo lo que parece que es negativo es positivo. Y te pongo un ejemplo. Sucursal bancaria que da trabajo a 4 o 5 empleados. Bueno, por la tendencia del mercado, por el fondo de comercio, por lo que sea, deja de tener tanto sentido esa sucursal bancaria y se convierte en un restaurante. Nosotros en nuestra cartera ya tenemos 29 restaurantes dentro de reconvertidos de sucursales bancarias a restaurantes. Esa sucursal bancaria que daba trabajo a 4 o 5 empleados ahora ha generado una inversión, ha generado un trabajo indirecto de constructoras, diseñadores, oficios, ha generado una contratación de nuevos empleados para la puesta en marcha de ese modelo de negocio, que si fuese un restaurante no son 4 o 5, son 8, 9 o 10. Total. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es, no estamos haciendo desaparecer la masa laboral del mercado, sino estamos reconvirtiendo modelos que se han quedado obsoletos en algunos casos, y lo que se queda obsoleto desde el punto de vista estratégico lo reconvertimos en algo que pueda ser innovador y puede ser cualquier tipo de actividad. No, total, súper interesante. ¿Y cómo funciona esa parte comercial de reconvertir? Es decir, imagínate, por hacerlo sencillo, oye, nos encontramos con 5 nuevos locales, 3 en Madrid, 2 en Barcelona. ¿Y vuestro equipo cómo gestiona? Oye, pues consideramos que podrían ser por su tipología restaurantes. Oye, pues vamos a ponernos en contacto con X grupos de restaurantes para ofrecérselo. Entonces, ¿estáis estructurados de esa forma en parte comercial o...? Si fuésemos más despacio, lo haríamos así. Hay mucho volumen. Nuestros números son de muchísimo volumen, son claro, una auténtica locura. Entonces, tenemos que ir... Lo hacemos porque nos gusta, y el equipo de operaciones además es un equipo que viene de la consultoría, entonces ese chip de darle 400 vueltas a cada tema no se le ha quitado la cabeza, pero claro, tenemos que ser mucho más reactivos desde el punto de vista de mercado, ¿no? Entonces, oye, tenemos esos 5 locales, escuchamos al mercado, trabajamos con colaboradores, con consultoras, con APIs, con brokers, y ellos nos ofrecen la demanda que
que hay en el mercado para esos inmuebles. Eso lo ponemos en contexto con nuestro conocimiento y decidimos en términos financieros y de negocio si encaja o no encaja. Todo eso va cruzado con, internamente tenemos un equipo técnico que valida que todo eso se puede hacer, en caso de restauración se pueden sacar las licencias, salidas de humos, etcétera, ¿no? Entonces, hay un trabajo ahí reactivo, proactivo que hacemos, pero es verdad que muchas veces donde nosotros pensábamos que lo ideal hubiese sido un cambio de uso a residencial, acabó siendo una clínica, y donde pensábamos que iba a haber un restaurante, ha habido otra cosa, y donde pensábamos que iba a haber una tienda de ropa, hemos acabado firmando con un restaurante. Vale. Nos va poniendo también el mercado en nuestro sitio y nos adaptamos. ¿Y todo lo que estamos hablando ahora de este vehículo, hablamos de España o estamos hablando de otros países también? No, España. Es España, Es ¿no? España. Claro. Esto es pionero del banco en España. Qué bueno. Sí. Doble desafío, ¿eh? Porque todo lo que es arrancar algo nuevo y no tener benchmark de otros países que copiar un poquito. Pero además yo me he dado cuenta que además el banco, cuando todo el mundo habla del banco, parece que está hablando del Banco Santander España, pero es que el banco es inmenso. Claro, claro. Es más, creo que el mercado más grande no es ni España, creo que es Brasil. Entonces, esto es un proyecto piloto que arrancó hace 1 año y medio y que además está teniendo, yo creo que, un gran éxito. Pues oye, enhorabuena, me Sí, alegro un montón. muchas gracias. Porque además es que estoy seguro de que es bastante complicado. ¿Qué tipo de inmuebles tenéis? Sucursales reconvertidas, me ha quedado claro. ¿Qué más tipo de inmuebles tenéis? Eminentemente son las sucursales que todos conocemos, que puede ser de 150 metros o de 800 metros, pero en un rango amplio que todos conocéis, que están en el mercado, de las que habéis sido clientes. Eso es como la masa mayor de la cartera. Tenemos edificios, acabamos de hacer una operación maravillosa, hemos reconvertido un edificio institucional, la antigua sede del Banco Popular, en Sevilla, va a ser un hotel de 5 estrellas gran lujo. Qué bueno. Estamos reconvirtiendo a residencial, creo que es una muy buena salida, reconvertir plantas bajas en residencial, y algunos que son, que son planta baja, primera y segunda, pues también se le puede dar ese cambio de uso a residencial. Tampoco podemos inventar la rueda, pero son las salidas más naturales. Lo que es un edificio intentamos o reconvertirlo en hotel, en residencial, o tener la continuidad con oficinas, y lo que es retail, pues o lo cambiamos a uso residencial o continuamos el retail con otras actividades. Y el banco se está planteando, oye, ya que está teniendo éxito el modelo y tal, entiendo que con la presencia que tiene a nivel internacional se está planteando ya esta prueba piloto, ya externalizarla y moverla a otros países. No lo sé, nosotros estamos dentro de la parte de participadas del banco. Entonces, y como te decía, somos una empresa 100% capital Banco Santander, pero con cierta independencia. Entonces, estamos dentro del banco, somos empleados del banco, pero no vivimos el banco del día a día. Entonces, nosotros nos enteramos las cosas un día después. Vale. O sea, cuando esa toma de decisiones ocurra, si ocurre, y los elegidos pudiésemos ser nosotros, nos informarían un día después de que se tomen las decisiones. Bueno, o más tarde, ¿no? Pero está bien porque facilita un poco el trabajo. Pero no somos palanca, quiero decir. O sea, nosotros hacemos las cosas bien para que se pueda tomar ejemplo, pero no somos palanca. Bien. Oye, claro, te quería preguntar un poco sobre volumen o cifras de negocio, evidentemente dentro de los datos que puedas compartir o que quizás sean más públicos. Bueno, yo te puedo dar datos que son llamativos, ¿no? Que es el número de operaciones que hacemos, el número de activos que tenemos más de 800 inmuebles ya en cartera. Evidentemente esto irá creciendo y decreciendo dependiendo de nuestras ventas, pero también vendemos inmuebles dentro de la cartera, y luego que vayamos absorbiendo, ¿no? de manera interna dentro del banco o otras líneas que pueda haber en un futuro. Hacemos una media, mira, el año pasado cerramos con 128 alquileres y 45 ventas, si no me falla la memoria.
vamos a un ritmo, a mí me salía un dato de 0,7, 0,8 operaciones por día trabajado. Sí, un ritmo muy alto. Sí, es una barbaridad. ¿Por cuánta gente estáis en el equipo? 17 personas. 17 personas. Subcontratamos mucho. La parte de operaciones trabajamos con 50 y pico colaboradores de todos los tipos, desde mi ex compañía Cushman & Wakefield o CBRE o Savills y otras grandes a una consultora media, a un broker, incluso al API de toda la vida con su ordenador y su teléfono móvil. 50 y pico es un montón, ¿eh? O sea, siendo 17 personas para manejarlo no es, vamos, es un desafío. O sea, es muy, con mucha información, me imagino el inbox brutal, reventado de información diariamente. Y tenemos presencia en todas las provincias españolas. Entonces esto, hay una frase que a mí me retumba mucho en la cabeza, que es quien mucho abarca, poco aprieta, y nosotros hemos conseguido apretar abarcando. Entonces me llevo un poco la contraria, ¿no? a mi filosofía. Bueno, muy bien. La parte esta de, gracias por haber aportado algunas cifras de negocio, que es verdad que no sabía mucho si podíamos entrar ahí. La parte de, me gustaría también un poco entender cómo, en esta parte de partners, y quizá de formación profesional, que yo soy arquitecto técnico por estudios universitarios, también si tenéis partners a nivel pues constructoras, o en esta parte entráis o no, porque claro, no es tanto nueva construcción, es más reformas. En el caso del hotel, no sé si incluso hay áreas de nueva construcción. Entonces, no sé si también dentro de vuestro ecosistema de partners también hay esa parte de constructoras. Nuestra estructura son 17 personas que luego tienen que conseguir que todo funcione. Igual que tenemos 50 y pico colaboradores desde el punto de vista de operaciones, desde el punto de vista técnico, para la transformación de nuestros inmuebles, para la adecuación de nuestros inmuebles, para invertir en nuestros inmuebles, utilizamos todo tipo de partners. Constructoras, equipos técnicos. Desde el punto de vista técnico, sí, tenemos alianzas con muchos. No tenemos exclusivas, tenemos exclusivas para proyectos concretos, pero no para el vehículo. Estamos abiertos a todos los niveles de colaborar con todos los profesionales que se pueda. No, y a lo mejor en un área más pequeñito, en un pueblo y tal, necesitas una constructora más nicho, más local, más... Y luego el conocimiento, ¿no? O sea, al final España no funciona igual en Madrid y Barcelona, incluso entre ellas no funciona igual. A nivel urbanístico y a nivel legal las normativas son diferentes, tanto en Valencia como en Madrid como en Barcelona. Desde el punto de vista legal, 3/4 de lo mismo. Entonces, hay que identificar muy bien dónde tienes tus issues, tus problemas, tus incidencias y saber a quién dárselas, ¿no? Total. Y en ese sentido tenemos un enorme listado de partners y proveedores. Hay una parte interesante que hablabas antes de la parte del talento, ¿no? Yo creo en el capital humano y en una empresa como la vuestra yo creo que es fundamental. Entiendo que tienes un equipo de seniors y súper consolidado y tal, pero para esa parte quizá más junior, que está, buscando cómo entrar al mercado laboral, destacar, que quiere hacer una carrera profesional potente, ¿qué tipo de consejos le podrías dar para que den los primeros pasos en una dirección buena? Mira, tenía un par de llamadas justamente de ese perfil, ¿no? de gente más junior que está en un momento en el que quiere cambiar. Me encuentro súper incómodo cuando me preguntan porque no, Nacho, ya, pero tú dime lo que opinas. Y digo, ya, pero es que no te voy a solucionar nada con lo que yo opino, porque creo que es un tema, una vivencia súper personal. O sea, yo he ido aprendiendo de mis propios errores y luego con el tiempo me he dado dando cuenta qué podía haber hecho, qué no tenía que haber hecho o qué podía haber planteado de otra manera. Y lo ves, a toro pasado. Pero por eso también la figura del mentor, alguien que te lleve, imagínate, 20 años de ventaja. O sea, yo creo que no hay que hacer las cosas de manera impulsiva. Eso elimínalo de tu cabeza siempre. Todo piénsalo, esto es como lo del mail bomba. Cuando vas a darle a enviar, revísalo. Cuando lo has revisado, vete a correr y después de volver de correr, vuelve a revisarlo. Y deja que pase una noche entre medias. Una noche entre medias, pues esto es lo mismo. O sea, todo el mundo tiene motivos para cambiarse por una cosa, pero esto lo tienes que dejar aterrizar a la realidad. Si tienes gente de confianza de verdad, compartirlo con ellos, que no te dé vergüenza.
Y luego, en una parte de tu vida profesional no te muevas por el dinero. Luego, cuando tienes familia, yo siempre digo, joder, tú eres súper corporativo. Y le digo, sí, mi social limitada es mi familia. Soy así de corporativo. Pero, no, en serio, creo que cada etapa de la vida es diferente. Yo creo que hay una etapa de la vida en la que hay que aprender, que hay que formarse, que hay que mirar lo que tienes alrededor, si eso te puede alimentar o no te puede alimentar, y no mirar si te van a pagar 5.000 euros más al año en un sitio o en otro, que como encima des el salto, claro, en tu banda, y encima vas a cobrar menos, ¿no? Vas a cobrar menos por el IRPF. No, pero entonces lo que sí que recomiendas es entrar en buenas escuelas, rodearte de buenos profesionales y sobre todo al principio, oye, aprender de gente más brillante que tú o que te lleve ventaja, ¿no? Sí, o sea, yo creo que hay que ser algo largoplacista en ese sentido, y guardarte los impulsos para otras cosas, y esto vivirlo de una manera con mucha más paz y con menos prisa, porque también pasa muchas veces a los perfiles juniors que hay mucha conversación de barra, lo llamo yo, ¿no? O sea, todo el mundo se va a trabajar a sus empresas, llega el viernes, se van a la barra o al restaurante y todo el mundo se cuenta su historia. Y todo el mundo se queja mogollón. Todo el mundo se queja mucho y todo el mundo cuenta su historia. Y su historia a veces está edulcorada, tal. Entonces tú recibes unos feedbacks que muchas veces no son verdad, ni a nivel salarial, ni a nivel... entonces, entre las quejas, tal, recibes una información súper adulterada. Y esa no puede ser tu referencia, o sea, y nos ha pasado a todos que nuestra referencia es, no, es que fulanito y tal, y la ha crecido cuando yo soy mejor que él, eso tu cabeza lo piensa. Sí. Pero lo que tienes es que irte a hablar contigo mismo, meterte en una habitación a solas y en silencio y pensar de verdad, oye, ¿yo estoy aprendiendo donde estoy? Sí. ¿Me tratan bien? Sí. ¿Tengo carrera profesional por delante? Sí. Ahora vamos a hablar de dinero. Claro. Pero hay una serie de cosas y olvídate de ese entorno y no ser tan influenciable por gente que está muy bien para divertirte, pero no para definir tu carrera profesional. Y hay mucha gente que le afecta mucho lo que escucha y el que dirán, ¿no? Por eso yo te hablaba de la figura que creo que es tan importante del mentor, que además ahora hablamos de eso porque también sé que eres docente o profesor. Sí. Yo creo que es una parte muy bonita también, la de transmitir conocimiento. Yo creo que esa parte de mentor, saber buscarlo bien, dejarte asesorar por una persona que de verdad tiene el conocimiento, la experiencia y la capacidad sobre todo técnica que la ha desarrollado, y dejarte influenciar por gente bien, eso creo que es súper importante, y no tanto por gente que te puede dar consejos de algo que incluso no lo ha hecho o, sí, no tiene esa trayectoria que le avala. Entonces, cuéntanos si quieres un poco tu experiencia como profesor, docente, mentor. ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, a mí, pues no te digo que lo que más me guste, pero sí que transmitir cosas, experiencias, reflexiones y conocimiento también, es de las cosas que más me gusta. Tengo la oportunidad de haber hecho pinitos, alguna charla en el Instituto de Empresa, y ahora sí que entro como profesor titular en el EAE, Business School, a llevar las asignaturas de concepto retail, real estate y expansión, y tengo muchísimas ganas. También participo en otros másters dentro del EAE, e intervengo como speaker, pues apoyando a otros profesores titulares en otros másters. Y la verdad es que lo disfruto muchísimo, pero porque me gusta transmitir, me gusta compartir las cosas que me han pasado. Creo que me han pasado muchas cosas en la vida y a nivel profesional también, y sobre todo porque no me da ninguna vergüenza hablar de los errores, ¿no? Y yo creo que la mejor manera de transmitir conocimiento es a través de los errores, entender por qué han ocurrido y ponerlos encima de la mesa para poder buscar las soluciones, ¿no? Bueno, y que toda esta gente, la gente a la que estás formando, que, oye, les ahorras cometer ese mismo error o parecido. Va a ser difícil, ¿no? Porque los errores hay que cometerlos. Es que si no los cometes o crees que no los has cometido, vives en
No, errores, o sea, pero yo me refiero más, errores cometemos todos los Sí, días, sí, yo sí. 18 al Sí, día, o sí, sea, sí. pero los que se ven muy gordos o los que realmente te desvíen demasiados años de un camino correcto, eso sí que creo que un mentor Sí, te puede ayudar. eso es, totalmente. Y a mí me hubiese encantado tenerlo. Porque yo creo que hubiese hecho las cosas a lo mejor de otra manera. Pero, y yo digo una cosa, mi evolución profesional ha venido siempre marcada por cambios personales. O sea, ¿cómo he evolucionado yo profesionalmente? Pues la palanca que ha provocado ciertos cambios a nivel mío, a nivel profesional, perdón, vienen arrastrados por temas personales. Y eso, a lo mejor no es fácil de entenderlo, pero es un poco en relación a lo que te decía, ¿no? O sea, al final no puede estar separado lo personal y lo profesional. O sea, estamos empeñados en que no, la vida personal, no, sí, pero la vida personal está conectada a la profesional. Bueno, o sea, 100%. 100%. Entonces, creo que esto hay que tenerlo muy claro desde el principio. Y eso, al final, te ayuda, si tienes a alguien con más experiencia, con más vivencias personales, más puesto todo en contexto, que te diga por dónde ir, yo lo hubiese agradecido una barbaridad. No, total, y encontrar un trabajo que de verdad puedas disfrutar, porque entonces es más sencillo, destacas más. No todas las tareas del trabajo, hay tareas que tu trabajo te puede encantar, pero son un aburrimiento como un piano. Sí, Eso es inevitable. Sí. Y hablando un poco de juntar la parte personal y la profesional, también cómo haces para balancear bien bueno, pues tu familia, que es tu sociedad limitada, ¿no? Principal, con el trabajo con el trabajo de COO y también con el trabajo de profesor. Entonces, bueno, hay más cosas que desconozco, pero ¿cómo haces para encontrar un balance correcto? Bueno, se consigue. Hay veces que vas más apurado, hay veces que te dejas cosas por el camino. Pero yo lo hablaba el otro día con una persona dentro del banco, hay que ser organizado y renunciar a cosas. O sea, tienes que saber decir que no a ciertas cosas, no se puede decir que sí a todo, tienes que renunciar a cosas, y no quiere decir que renunciar para siempre, sino en un momento concreto tienes que renunciar a cosas y ser muy organizado. Yo tengo, o sea, si tú ves mi agenda, tengo todo marcado. O sea, todo el mundo diría, pero ¿qué haces poniéndote cosas personales? Tal, primero porque no tengo nada que ocultar. No creo en la jornada laboral. Estas son las horas. No, o sea, yo un sábado estoy pasando por la calle Arenal, le hago una foto a un inmueble nuestro, entro a ver al inquilino, le pregunto, le mando al equipo sin molestar, pero le mando al equipo, oye, mira, he estado en esta heladería que tenemos alquilada. O sea, eso es trabajo, ¿no? Porque estás conectado al trabajo, pero, o sea, ¿cuándo sumas y restas las horas de trabajo? Eso es muy... Claro. Lo que hay que hacer es ordenarlo todo. Y yo lo tengo muy ordenado. O sea, si yo tengo que ir al médico, el médico no tienes que ir a las 8 de la tarde. Si tienes que ir al médico a las 4 de la tarde, encaja en tu agenda a las 4 de la tarde el médico para poder hacer otras cosas. Entonces, si todo lo tienes en tus cajitas, esto es un poco a lo mejor germánico, un poco TOC. Sí, no, pero bueno, va ligado a la confianza, porque igual que lo aplicas para ti, lo aplicarás para tu equipo. Absolutamente. Pues va ligado con la confianza. Oye, Sí. que yo realmente que no voy a hacer de detective y ver si echas 17,8 horas, que me da igual que sean 17,8, 21 o 13. Si tú haces el trabajo bien, te organizas bien, eres responsable, ¿no? Y estás bien. Claro. Porque si tú respetas mucho esos parámetros, pero no estás bien, tu trabajo a medio plazo no lo vas a hacer bien, ¿no? Entonces, llegar a todo es complicado, pero luego hoy a las 6:30 estaba montando en bici. Entonces, ¿Por qué zona montas? no, porque bueno, tengo un mini gimnasio en casa y vale. entonces tengo mi bicicleta estática. Si me tengo que salir a las 6:30 a hacer ruta, Hace frío, ¿eh? creo que ahí no encaja. Bueno, aparte del frío, correr sí, pero ya los slots se desvirtúan, ¿no? Pero quiero decir que yo mi deporte hoy ya lo he hecho. Porque tengo una agenda, he visto que otros días lo hago por la tarde, pero otros días al mediodía. Entonces, pero hoy a las 6:30 me he quitado mis kilómetros. Entonces, la gente me dice mucho, ¿cuándo tienes tiempo para escribir? Porque yo escribo mucho, es mi mayor pasión, escribir. Entonces,
¿Y cuándo pues hoy estaba escribiendo a las 6:30 encima de la bici y otros días a las 9 de la noche. O sea, no escribo a las 4 de la tarde o escribo a las 12 de la mañana en la oficina. Que es lo que hace. ¿Cuándo trabajas? Digo, bueno, trabajo igual que tú, pero pasa que mientras yo escribo, tú estás a lo mejor durmiendo, ¿no? Claro. ¿Y qué tipo de escritura te gusta más? Bueno, toda. Sí. O sea, hay cosas que escribo para mí que no se pueden publicar porque son súper personales o porque me meterían en un problema profesional. Vale. Entonces las guardo para mí, las pongo en un papel y están ahí mis reflexiones. ¿Y lo haces para ordenar tus ideas o quizá lo haces más como vía terapéutica? Las dos. ¿No? Ordeno mis ideas porque cuando tú escribes y relees lo que has escrito, modificas tus pensamientos. Y terapéutico absoluto. O sea, es la mejor terapia que existe en el mundo. Es escribir. Y escribo de todo. Me gusta mucho escribir sobre temas motivacionales, temas de mi negocio, del sector inmobiliario, temas del retail, de la vida en general, de cómo está unido lo personal a lo profesional. Siempre intento buscar ese encaje, ¿no? Qué bueno, pues oye, lo voy a poner en práctica. Es verdad que yo no lo hago tanto, pero creo que es una práctica... Es dificilísimo, ¿eh? Sí. O sea, yo entiendo que leer es muy fácil, escribir es muy complicado. Todo el mundo dice, ¿por qué escribes un libro? Y digo, porque eso es ya para... no es lo mismo escribir 2 hojas que unir 100 veces 2 hojas. No, totalmente. Un ensayo cortito. Claro, eso es accesible. Eso es trampa, pero podría valer. Oye, qué bueno. ¿Y qué visión y retos, tanto personales como profesionales, te encuentras para los próximos años? Bueno, a nivel profesional, terminar de consolidar el proyecto, verlo crecer. La verdad es que hemos sido muy rápido. Yo no me esperaba que en 1 año y medio hiciésemos todo lo que hemos hecho. O sea, es brutal, es brutal, ¿eh? Y lo hemos hecho entre todos, pero hay que consolidar, hay que además ganarnos el derecho a poder seguir hacer esto mucho más grande. Creo que tenemos un trabajo por delante de profesionalizar el vehículo y que dentro del banco pues vean este proyecto como algo pionero, que lo ha sido, idea de gente que está dentro del banco, pero algo muy, muy, muy potente, que bueno. No existía, ¿no? Y ahí es donde me veo, o sea, y seguir ayudando. Bueno, pues habrá montañas rusas, para arriba, para abajo, y bueno, pues gestionando todo lo que toque gestionar. Y desde el punto de vista personal, pues también crecer a nivel personal, mucho deporte y conocer mucho el mundo. O sea, a mí el viajar y el deporte son 2 cosas que las llevo en mi agenda. ¿Algún tipo de competición deportiva? Pues mira, tengo ahora 12 de marzo, tengo la media maratón de Lisboa. Tengo... la carrera de bicis Madrid-Segovia el 2 de junio. Otra media maratón en Cardiff en octubre. Tengo retos ya fijados y por en medio surgirán cosas. Media maratón son palabras mayores. ¿Alguna maratón? ¿Has hecho alguna maratón? Sí, sí, he hecho Madrid, he hecho Berlín, he hecho Londres, he hecho Nueva York. Se me truncó Tokio 2 veces, la segunda de Nueva York se me truncó también. La pandemia ha hecho estragos en los corredores. Claro, ¿qué tal es la experiencia? Porque la de Nueva York es como que es muy sonada, ¿no? La experiencia es la leche. Mi experiencia fue brutal, fue brutal. Entiendo que a los que no corren esto les suena, pero disfruté sufriendo. ¿Cómo es eso? Bueno, pues tú físicamente estás sufriendo, pero emocionalmente estás disfrutando. Entonces, dicen que la cabeza tiene más fuerza, que es lo que más fuerza te hace para moverte, para pelear. O sea, la cabeza tiene más fuerza que el músculo, ¿no? Entonces, si tú disfrutas mentalmente, físicamente puedes soportar muchas cosas.
Y yo en Nueva York lo hice lesionado y la verdad es que lo disfruté. A lo Rafa Nadal, ¿eh? Lesionado de rodilla, pie... Pues psoas, ahí en la zona de la ingle, tal, o sea, una lesión bastante puñetera porque si te pega, te inhabilita. O sea, no es como, oye, te duele un músculo que es un punto un poco más que puedes defender y tal, pero ahí te bloquea y es como que te clavas en un cuchillo, ¿no? Pero bueno, Nueva York es que luego además correr Nueva York es como una película. O sea, vas viendo y tú vas viendo todo lo que has visto en el cine, ¿no? O sea, la verdad es que es una... Y luego la ciudad de Nueva York se vuelca. O sea, la experiencia post maratón es brutal. Qué bueno. Es brutal. Bueno, también la recuperación, ¿no?, de todos los Bueno, calambrados sí. que... Bueno, sí, pero de verdad, la gente va con su medalla colgada y la gente te va dando las gracias. Ajá. De todo tipo, y los restaurantes te llegan a invitar al postre y te dan las gracias por haber ido allí, por haber corrido, por haber hecho el esfuerzo. O sea, es una cultura americana que dices, oye, ole sus narices. Qué bueno. Oye, pues nada, Nacho, se nos está echando el tiempo encima. Espero que te lo hayas pasado bien. Muy bien, se me ha pasado volando, se me ha pasado volando. Pues nada, muchísimas gracias y te deseamos muchísima suerte para todos los retos que tienes, que seguro que os va genial. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti.